Vamos a ver a continuación entonces lo que es el presupuesto de la mano de obra para nuestra clase de hoy día, 16 de julio, en la materia de presupuestos empresariales para la carrera de administración y comercial. Entonces, cuando elaboramos el presupuesto de la mano de obra, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de calcular las horas necesarias para enfrentar el proceso productivo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que usted tiene que aprender a calcular cuánto es que necesita o sea, cuántas horas necesita para enfrentar, supongamos, 4.100, la producción de 4.100 unidades. ¿Cuántas horas de trabajo necesita? Y si sabe cuántas horas de trabajo necesita, también tiene que saber cuántas personas tiene que contratar para enfrentar ese proceso, nuevo proceso productivo y el presupuesto, ¿no es cierto? Para poder hacer esos cálculos, se necesita, dice, hacer una serie de pasos. Primero, determinar los requerimientos de horas hombre por cada unidad que se produce. Segundo, determinar la cantidad de horas hombres necesarias para enfrentar la producción que sea presupuestada. Y tercero, determinar la cantidad de personal que usted quiere tener. ¿Sí? Para, por último, determinar el costo de la mano de obra. En ese sentido, ¿cómo es que vamos a determinar cada una de estas cosas que hemos visto? Vamos en primera instancia a determinar los requerimientos en horas hombre por unidad de producto terminada. Es decir, en cuánto tiempo hacemos una silla, una mesa, una botella de cerveza, o 1 litro de cerveza, 1 kilo de cemento, 1 kilo de harina, la cantidad que ustedes, o sea, la cantidad, el costo, o es decir, la unidad, en realidad, ¿no? De lo que van a hacer. Un televisor, un libro, o un lapicero, un borrador, no sé, un zapato, un par de zapatos, un par de calzados. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Hay diferentes métodos. Aquí tenemos por estándares históricos, por estudio de tiempos y movimientos y por estimación de los jefes del sector productivo. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Vamos a empezar por estándares históricos. ¿Qué significa elaborar por estándares históricos? Lo que hacemos es establecer una relación entre cantidad producida y mano de obra empleada en horas hombre, lógicamente, ¿no? Entonces, se establece esa relación y se estandariza esa información. Si se considera que es adecuado estandarizarlo, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice la teoría, se determina la relación histórica existente entre cantidad producida y horas hombre empleadas. ¿Qué será cantidad producida? Saben qué es, ¿no es cierto? Horas hombre empleada es el trabajo que hace una persona en una hora. ¿Ya? ¿Qué hace en una hora? Por lo tanto, queremos saber en cuántas horas se hace una unidad de producto. Entonces, partimos con datos históricos, es decir, con información pasada. Y aquí tenemos, del 1 de abril del 2019 al 31 de marzo del 2020, eso significa que ha sido el presupuesto del anterior año, ¿no es cierto? Al que estamos haciendo ahora. Dice que se ha producido de Delta 2.500 unidades y se han utilizado 10.000 horas, hombre. ¿Ya? Entonces, y de Sigma, tienen también la información ahí. ¿En cuánto tiempo, por lo tanto, se hará un producto? Se terminará una unidad de producto. Entonces, aquí tenemos el cálculo de las horas hombre para terminar una unidad de producto. Calculamos para delta, calculamos para sigma. A este paso, a estas alturas, ustedes ya tienen experiencia. ¿Cómo es que se debe proceder? Por lo tanto, necesito que ustedes hagan en este momento para que sea la clase más participativa. Estamos... En todo caso se divide las horas hombre entre la cantidad producida, ¿no? Y sabemos Claro, cuánto ¿sí? cuesta hacer cada producto. El Sabemos producto cuántas... delta tarda 4 horas para cada uno. Entonces va a ser igual a la relación entre 10.000 horas hombres para delta, ¿ya? Y repartido para 2.500 unidades que ha fabricado, ¿no es cierto? Y dice que el producto delta se fabrica en 4 horas. Entonces aquí pongo 4 horas. En 4 horas.
Es lo mismo para el producto sigma, Alicia. Y para el producto sigma va a ser lo mismo. A ver, veamos, ¿ya? Es igual a 19.200 horas para 4.800 unidades que se han fabricado. Y lo mismo, ¿no es cierto? Son horas. Ahí está. Entonces, vamos a resaltar esto. Bueno, ¿qué color tenía de verde, no? Y ahí tenemos. Entonces, dice que cada unidad de sigma, de delta, perdón, se fabrica en 4 horas. Y cada unidad de sigma se fabrica también en 4 horas. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Ahora, lo que queremos es determinar las horas hombres necesarias para enfrentar el proceso productivo. ¿Ya? ¿Cómo harían para el producto delta? ¿Qué información necesito para eso? Pronósticos de producción. Ya tenemos hecho, ¿no es cierto? Vayan a fijarse dónde está. ¿Cómo es? Entonces, ¿cuánto se va a producir de delta? Ya saben dónde acudir. Al La presupuesto. cédula 2. Producción, cédula número 2, muy bien. Aquí tenemos la información, 4.100 unidades. ¿Cuánto se va a producir? ¿Cuánto dice el presupuesto de producción para el producto Sigma? 5.750. Entonces llevamos esa información y aquí, 4.100. Anoto, 4.100. Ay, ya se me fue. Le cambié el nombre. Presupuesto de mano de obra, ¿no? $4.100. ¿Y cuánto dijimos del Sigma? 5.750. ¿Cierto? Entonces, ¿en cuántas horas se produce cada una? En 4 En horas. 4 horas y en 4 horas. Por lo tanto, el total, ¿cuánto será? Aquí voy a anotar. Total horas hombre, ¿no? ¿Cuánto? Calculen. 16.400, Lice, Muchas para gracias. el producto delta. 16.400. Va a ser igual a 4.100 por 16.400. ¿Y para el otro? 23.000. 23.000. Entonces, ya tenemos la cantidad de horas necesarias para cada uno de los productos y aquí sacaremos el total de horas necesarias para el presupuesto. ¿Cuánto será? 39.940, Lice. 39.400. Tengo. A ver, revisen. No está bien, Alicia. Sí, está bien, ¿no es cierto? Entonces, Sí, Lice. entonces hemos aprendido a calcular por el método de los estándares históricos la cantidad de horas necesarias, total horas hombre, para fabricar delta, para fabricar sigma y el total de todas ellas. Hemos aprendido a calcular el tiempo en el cual se fabrica una unidad de producto, ¿no es cierto?
de esa manera. 4 horas para el uno, 4 horas para el otro. Vamos a hacer el estudio de tiempos y movimientos, el otro método para calcular los requerimientos en hora hombre por unidad de producto terminado. Antes, si tienen alguna pregunta. Gracias. Vamos entonces con el estudio de tiempos y movimientos. ¿En qué consiste el estudio de tiempos y movimientos? Consiste en observar al empleado, al operario, a los obreros. Los observamos constantemente. Entonces, es como que los estamos espiando de alguna manera, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que estamos haciendo es un estudio de tiempos y movimientos que hagan estas personas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ya? Es como cuando, si estamos en forma presencial, por ejemplo, en el curso, viene una persona, quiere saber cuál es mi actividad durante la hora de clase, entonces se sienta y observa qué es lo que estoy haciendo. Llega, se sienta, saluda, así, todo eso tiene que ir a contar lo que estoy haciendo. Saluda, saca sus materiales, se toma su tiempo para acomodar, borrar la pizarra, empieza su clase, primero da un mensaje a los estudiantes, un llamado a la conciencia, luego comienza a trabajar en su tema, descansa cada 5 minutos, se sienta, o sea, todo eso ¿qué es lo que estoy haciendo en la clase, supongamos, tiene que informar. Lo mismo ocurre en la planta, ¿no es cierto? En la parte de la, donde es el departamento de producción donde se fabrican los productos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos observando qué es lo que está haciendo ese empleado. Entonces, supongamos, voy a contarles de la leche en la pila. Llega el empleado, el obrero, en su bicicleta. Llega, supongamos, entra a las 7 de la mañana. Ya es su turno de las 7. Llega a las 7 en su bicicleta, pero antes de las 7 llega, ¿no es cierto? Llega corriendo y va directamente al reloj a poner su dedo o su ojo, ¿no? Se marca, en otras palabras. Y luego se va corriendo con sus amigos, charla un ratito. Empezaba su trabajo a las 7, pero va a saludar a sus compañeros de trabajo. Y están ahí un ratito, unos 10 minutos. Entre charla y charla llevan a 15 minutos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? 15 minutos no ha trabajado. ¿Ya? Entonces, y luego se va corriendo al baño, ¿ya? Para cambiarse, porque tienen que entrar con se da una ducha y se tiene que cambiar su traje, ¿no es cierto? Para entrar a la planta, porque tiene que estar totalmente desinfectado. Entonces, eso es parte del trabajo. Eso no le quita tiempo. Tiene que hacer aquello. Tiene 10, 15 minutos, ¿cuánto tendrá? Supongamos, ¿ya? Y cumple con el tiempo que tiene que cambiar. Se cambia y se entra a su lugar de trabajo. Está trabajando y llega a las 8:30, 9 de la mañana y el estómago le empieza a sonar, tiene hambre, va y se toma un desayuno. Se va a la cafetería y pide leche. Y ya es una costumbre entre todos los empleados, o sea, estamos hablando en este momento de uno solo, pero cuando él va a tomar su desayuno, se ha hecho costumbre para todos que a la misma hora todos van a ir a tomar ese desayuno. Entonces van a tomar su leche, le ponen el Nescafé que hace la PIL, y se toman su desayuno. Para eso la empresa no les ha dado un tiempo, porque se supone que el operario ya tiene que llegar a su fuente laboral habiendo desayunado, ¿no es cierto?, previamente en su casa. Pero bueno, ahí agarra y se toma su desayuno. Se toma media hora para el desayuno. Entonces ya llevamos 30 minutos. 30 minutos más los 10 son 40 minutos, los 10 anteriores de la charla. Y vuelve a asearse, qué sé yo, y ahí perdió el tiempo porque no tenía que hacer todo ese procedimiento. Tiene que volver a desinfectarse. Entonces, vuelve a perder el tiempo. No lo tomaremos en cuenta ese detalle. Y bueno, se vuelve a sentar a su trabajo. Pasada una media hora comienza a sonarle el estómago nuevamente. Dolor de estómago, ¿cierto? Tiene que ir al baño. Vuelve y se va al baño. Pero no contento con irse al baño, se lleva su revista con Dorito, ¿no es cierto? Y se pone a la lectura en el baño. Y ahí está, y tarda unos 15 minutos. ¿Ya? Entonces, ya van 40 más 15. 55 minutos. ¿Ya? Bueno, llega la hora del almuerzo, también se van a almorzar,
terminan de almorzar, tienen 1 hora para almorzar, terminan de almorzar en 1 hora, pero agarran y se toman media hora para jugar ¿cómo se llama? Fulbito, ¿no es cierto? Y juegan. Y todo está bonito, debería ser así en realidad, ¿ya? Pero de esa manera motivamos al empleado, pero no es así, no es parte de quitar la hora a la empresa. Prácticamente estamos robando, ¿no es cierto?, a nuestra institución. Pero bueno, eso ocurre. Entonces todo eso se informa. ¿Por qué se informa? Porque en realidad lo que estamos buscando es optimizar los tiempos para que los costos vayan disminuyendo. Pero en este caso descubrimos que hay un horror en horas que no se ha trabajado. Hora y 10 minutos aparentemente, ¿no es cierto? 1 hora y media. Entonces, 1 hora y media aparentemente es poco, pero eso ocurre por día, en una semana, en un mes, en un año. ¿Cuántas horas son y cuánto se pierde? ¿Ya? Entonces, supongamos acá, en esto, fruto de este trabajo de estudiar los tiempos y movimientos, ha ocurrido, hemos descubierto que en vez de que se fabrique en las 4 horas que aquí hemos descubierto, ¿no es cierto?, se fabrica en 3,8 horas. Para fabricar las 4.100 unidades de Delta, por ejemplo, ¿cuánto se va a requerir? Entonces, vamos a hacer la operación. 3,8 que tengo que multiplicar por cuánto, por 4.100, ¿no es cierto? Y en este caso voy a hacer de esa manera, porque aquí he mezclado todo, entonces no voy a poder hacer la operación. Son 15.580 horas que se necesita. Aquí decíamos 16.400. Entonces, nos damos cuenta de que se está perdiendo, ¿cuánto? 16.400 menos 15.580, casi 1.000 horas. ¿No es cierto? Entonces, cada uno en su trabajo, en el futuro, va a tener que ver cómo es que va a calcular las horas hombre que se trabajan en la empresa, ¿ya? Utilizando estándares históricos, utilizando tiempos y movimientos, cualquiera de ellas. En todo caso, aquí, como aclaración, el método por estándares históricos. Si es que el uso del tiempo de los empleados es el adecuado, entonces podemos utilizar este de 4 horas, ¿no es cierto? Si no es el adecuado, tenemos que hacer otros métodos, tenemos que utilizar. ¿Ya? Y ahí están los resultados. Vamos con la estimación de los jefes del sector productivo. En este caso, cuando se hace por estimación de los jefes del sector productivo, generalmente se utiliza aquello en productos que son nuevos, donde no hay información histórica, ¿no es cierto? O en una empresa nueva. En ese caso, ¿qué se hace? Se acude a los jefes del sector productivo, a los supervisores, que de acuerdo a su experiencia, a la información estadística que tengan de otras empresas, pueden calcular, y por último a la capacidad de la maquinaria, lógicamente, ¿no? Pueden calcular las horas hombres necesarias para hacer un trabajo. Así, por ejemplo, ellos saben que al día se trabajan 8 horas, ¿no es cierto? Sabemos que el mes tiene 20 días hábiles, ¿ya? 8 por 2, 2 por 8, 160 horas se trabaja en el mes, ¿no es cierto? Y sabemos que existen 12 meses, multiplicamos por los 12 meses. Entonces tenemos que al día cada persona trabaja 1.920 horas. Si ustedes me están siguiendo, de nuevo, para que hagan con su maquinita o anoten en su papel. Al día, 8 horas. 20 días al mes. Por 12 meses. Y eso nos da 1.920 horas que trabaja cada persona al año. Entonces, de esa manera, estiman los jefes del sector productivo más o menos cuántas personas van a contratar con esa información y en cuántas horas cada persona va a fabricar. Entonces, hacen una estimación solamente por esta primera vez. Una vez que ya la empresa ha tenido experiencia
en la producción, se calcula, ¿no? Utiliza estándares históricos o utiliza tiempos y movimientos. Y para calcular la cantidad de horas necesarias para fabricar una unidad de producto y de esa manera multiplicar por el nuevo proceso productivo, por el nuevo presupuesto de producción. Esa es la forma. Ya aquí dice, el supervisor de cada sector productivo basado en su experiencia, en la información estadística y la capacidad de la maquinaria, estima las horas hombre necesarias para el proceso productivo. Hasta aquí son los métodos que hay para determinar los requerimientos en hora hombre por unidad de producto terminada. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Dice unos días, una preguntita. Esas 39.400 horas que hay ahí, por ejemplo, en el primer método que hemos aprendido, son para calcular de un solo hombre, ¿no es cierto? No, esto es total. Claro, tendrían 39.400, más o menos tardaría 4 años y medio para llevarse a cabo la Entonces, producción. entonces, con esta información de las 39.000, porque una persona solamente trabaja 1.920 horas, ha visto, ¿no es cierto? No trabaja más de eso al año. Y yo necesito al año 39.400 horas. ¿Ya? Entonces, con esta información, yo puedo determinar cuántas personas son las que van a trabajar en mi empresa. ¿Para eso qué hago? Agarro y calculo. Primero el costo de la mano de obra, luego determino la cantidad del personal. Vamos por partes, si gusta, joven, o quiere que le responda de una vez. No, está bien, Liz, está bien. Esa era mi duda. Sí, va a ser parte del avance. ¿Ya? Vamos a aprender a calcular las horas necesarias, ya hemos aprendido a calcular las horas necesarias, y con esa información puedo calcular cuántas personas vamos a contratar en la empresa. ¿No ve? Entonces, para eso necesito ir con calmita. Vamos. Entonces, una vez que tenemos las horas de trabajo necesarias, calculamos el costo de la mano de obra. ¿Cómo se calcula el costo? Cada uno de los centros de responsabilidad que tenemos en la empresa, el departamento de producción, ¿ya? Las grandes áreas, mejor dicho, las grandes áreas son el área de producción, el área de ventas y el área de administración, ¿no es cierto? Ahora, cada una de esas áreas tiene sus propios centros de responsabilidad, es decir, sus unidades más pequeñas. Cada uno de esos centros de responsabilidad tiene que calcular, ¿ya? La mano de obra que sea necesaria. ¿Cómo van a definir esa mano de obra que necesitan? En función a la nómina del personal, es decir, a la lista que ya tienen, a la lista salarial, y a las políticas que ustedes vayan a manejar al interior de su empresa. Pueden hacer por centros de responsabilidad o pueden hacer por naturaleza del costo. ¿Qué significa esto? Si hacen por centros de responsabilidad, ahí tiene usted su nómina del personal, ¿no es cierto? Y va a decir, en el departamento de producción, en el área de cortado, supongamos, usted necesito 5 empleados, cada uno gana $5. Entonces, ya tiene su $5 por hora y trabajan al mes tantas horas, al año tantas horas. O sea, va a calcular su costo salarial en función de eso. ¿Ya? Luego, dice, para proyectar ese costo de la mano de obra hay que considerar una serie de elementos que componen un costo salarial. Entonces, voy a partir de ¿qué? Del total ganado. ¿Qué incluye el total ganado? El sueldo básico, los sobretiempos, horas extras, los recargos nocturnos, los bonos de antigüedad y cualquier otro bono dominical, lo que necesiten ustedes en la empresa. Una vez que tienen ese total ganado, tienen que determinar recién el costo salarial, porque el total ganado no es igual al costo salarial, ¿no es cierto? El costo salarial incluye el total ganado por cada uno de los empleados, a lo cual se le va a sumar cada una de las cargas sociales, las provisiones, las previsiones, los aportes, todo lo que hubiera. Eso saben hacer, ¿no es cierto? Entonces, simplemente les estoy diciendo, recuerdo cómo es que se calcula una planilla salarial. Se calcula en primera instancia lo que viene a ser el total ganado, luego la planilla salarial, el costo salarial para la empresa, y aparte se calcula la planilla del RCI. ¿Se acuerdan, no es cierto? Cómo se calculan esas 3 planillas. Una vez que tenemos todo esto, que sabemos, ya hemos aprendido a determinar el costo de la mano de obra. ¿Ya? Por el momento, en teoría, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula? Por centros de responsabilidad, se proyecta el total ganado y se proyecta el costo salarial con todo aquello. Y por último, vamos a ver cómo es que
cómo se determina la cantidad de personal que voy a contratar para el proceso productivo. Entonces, tenemos el número de horas que se trabaja por día, sabemos que son 8 horas. En el mes, sabemos que hay 20 días hábiles. ¿Cuántos meses tiene el año? Entonces multiplico todo eso y me va a dar un resultado. ¿Cuánto será ese resultado? Va a ser igual a 8 920. por 20 por 12. Y 1920. Tenemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas horas necesito? Si cada hombre trabaja 1920 horas y yo necesito para el presupuesto, vamos a suponer que este sea el producto delta, ¿ya? Para delta. Vamos a hacerlo bonito. Y le ponemos con rojo. ¿Ya? Para delta, ¿cuánto necesito? ¿Cuántas horas? 4 horas, dice. 4 horas. En 4 horas se fabrica una unidad de producto, ojo. Pero, ¿en cuántas horas se fabrican las 4.100 unidades? 16.000. 16.400. ¿No es cierto? Entonces, horas hombres necesarias para el presupuesto son 16.400. 16.400 horas. Por lo tanto, ¿cuántos obreros necesito? Si cada obrero trabaja 1.920 horas y yo necesito 16.400 horas para fabricar delta, ¿cuántos obreros necesito? ¿Cuánto? ¿Perdón? Va a ser igual a la cantidad de horas hombres necesarias dividido entre la cantidad de horas que trabaja cada persona, ¿no es cierto? Y dice que voy a necesitar 8,54 personas. ¿Está claro cómo se hizo? Sí, dice. Entonces, aquí en esta información necesito tomar decisiones, ¿ya? Voy a contratar 8 personas, voy a contratar 8 personas y media, voy a contratar 9 personas. ¿Cuál va a ser la decisión que vayan a tomar ustedes? No se puede contratar media persona, ¿no? Excelente. Contrataríamos o 9 o una persona a medio tiempo. Excelente. Ya, lo que vamos a hacer en realidad es contratar 8 personas. 8 personas. Porque de lo que se trata es de disminuir costos. El medio, esa media persona que deberíamos necesitar, no es posible. Pero el 54 lo vamos a llenar ya haciendo recargos sobre tiempos, los recargos nocturnos, ¿no es cierto? O contratar a una persona medio tiempo o en la temporada de mayor requerimiento se contrata a esa persona. De manera tal que nos evitemos los costos salariales en cuanto a cargas sociales, ¿no es cierto? Porque eso nos incrementa demasiado. Por lo tanto, ¿cuántas personas voy a contratar? 8, definitivamente, ¿no es cierto? A ver, supongamos, hagamos para Sigma. Porque esto iba a ser facilito, podía ser solamente para uno. Estaba pensando hacer solamente para el total, ¿no es cierto?, de la empresa, de las horas totales, 39.400, dividido entre las 9.120, y tenía el total de empleados necesarios. Pero vamos a hacer para cada uno. Hagan. Tenemos el total, 1.920 horas que trabajan, ¿no es cierto? Y se necesitan ¿cuántas horas? 23.000, ¿no es cierto? Ustedes calculan. Son 11,97. Y aquí ponemos un total. ¿Cuánto será el total? 20 personas, supongamos. Porque este es 11,97, 8,54.
que sean 20 personas. La suma de estos, si ustedes ven, bueno, sumaremos 20 personas, ¿no es cierto? Definitivamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hemos aprendido a calcular la cantidad de personas que se debe contratar en la empresa. Pero hay que ser muy cuidadoso con esta situación. Ojo, cada persona en realidad trabajará 1920 horas, supongamos, en todo el año. ¿Tiene usted vacaciones? Sí. ¿Usted se enferma? Sí. ¿Hace San Lunes? Sí. Los obreros todos hacen San Lunes. ¿Ya? Van y festejan el día lunes con su escabeche. Todo eso uno tiene que aprender, los que no conocen tienen que aprender a conocer que eso les va a ocurrir el día lunes. Van a tener una escasez de operarios en la empresa. ¿Ya? Si es que no ocurre eso, sería una maravilla, ¿no es cierto? Pero se enferman, porque como han ido a tomar chicha, se van a enfermar. Entonces, va a tener problemas de infección estomacal y va a faltar al trabajo, entonces van a haber faltas con licencia, faltas sin licencia y una serie de esas situaciones. Entonces, ustedes con su propia experiencia tienen que aprender a manejar esta situación de las 1920 horas que trabaja cada empleado. Ustedes con su propia experiencia van a decir, no, en mi empresa no es así. En mi empresa trabajan las 8 horas, pero no trabajan los 20 días hábiles del año, del mes. Entonces, ustedes ya tienen que ir viendo cómo es que van a solucionar la situación que ustedes están atravesando en su propia empresa. Yo les muestro cómo es que se debería calcular en función de qué datos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que se van a contratar 20 personas, ¿no es cierto? Y tenemos el resultado. ¿Y con qué estábamos haciendo? Con verde, ¿no? Con negrilla. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Sí, dice. Ya, vamos con el planeamiento de la mano de obra indirecta. ¿Ya? Podemos calcular de dos maneras, porque aquí hemos calculado la mano de obra directa, ¿no es cierto? Entonces, hay como un porcentaje de la mano de obra directa, es decir, cuánto, y empezamos a calcular en función de eso, pero hay una que es la que más se recomienda, es proyectar la nómina del personal que ya existe en la empresa, ¿no es cierto? O si es que haya otros planes, ver cuáles son esos planes y cubrir con las personas que necesitamos, cubrir esas funciones, ¿no? Esa es la forma. Pues fácilmente uno puede planificar la mano de obra indirecta. Simplemente dice, voy a contratar en abril, que es donde mayor requerimiento tengo, una sola persona. Entonces proyecta esa nómina. A lo que ya tiene en su nómina de personal, le proyecta una más o dos más, ¿no es cierto? Eso nada más. ¿Cómo se planifican los sueldos de administración y ventas? ¿Ya? Usted va a calcular en función de lo que haya descrito en el plan de ventas. En el plan de ventas dice, el año pasado yo vendí 1000 unidades, ahora voy a vender 3000. Entonces, ¿necesita gente? Sí, necesito contratar vendedores, ¿cierto? Por lo tanto, la planeación de los sueldos de administración y ventas está en función de lo que es el presupuesto de ventas, en función al plan de publicidad, en función al plan de cómo es que usted va a llegar con su producto a la población, ¿no es cierto? Por eso dice plan de publicidad y de distribución. ¿Ya? ¿Cómo se calculan estos sueldos? En función a la nómina del personal que ya existe, ¿no es cierto?, en la empresa, y si es que usted va a modernizarse y si usted va a incrementar sus ventas. ¿Y cuán efectivo pueden ser sus recursos humanos? Siempre usted tiene que prever cursos de capacitación. Con eso hemos concluido y estamos en condiciones de elaborar la cédula número 5. Pero antes, preguntas. No hay preguntas. Bueno, vamos a hacer entonces la cédula número 5.
que es el presupuesto de la mano de obra directa. Tenemos el detalle, cada producto y el total. ¿Ya? Entonces, se nos va a acabar el tiempo en un ratito y dejaremos para hacer en la segunda sesión, ¿ya? Termina esta reunión, se acaba y vuelven a ingresar nuevamente porque se va a acabar el tiempo en un ratito.